Sí estamos enfrentando, y debo decirlo con toda franqueza, un serio problema de liquidez, porque el haber enfrentado con recursos propios, por ejemplo, el invierno, que significó una inversión muy importante, aunque se salvó la cosecha agrícola que tuvo excedentes en el 2010, el haber estar pagando con recursos propios y no con empréstitos la costosa vía, la autopista Playas, pues nos ha dejado desfinanciados, y en este momento el problema radica en que no hay recursos, un solo centavo para emprender en obras de prevención, que es lo que más nos tiene preocupados. Tuvimos una videoconferencia el martes, una videoconferencia con el ministro de Economía, porque hay un desfase de las cifras que maneja el ministerio versus las que manejamos nosotros. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Cuál es el problema? Primero quisiera una rápida explicación. Lo que según la prefectura nos debe el gobierno central es, desde el año 2009, es un valor correspondiente al 15%, a la ley del 15%, que estaba vigente en el 2009 y que estuvo vigente hasta el COTAD, hasta hace relativamente poco tiempo. Los ingresos permanentes en el 2009 fueron voy a hablar en cifras redondas, 8.600 millones. Le correspondía a los gobiernos seccionales 1.200 y pico de millones. De ese monto, el 30% es para los gobiernos provinciales. Suman más o menos 86 millones, perdón, 461.000 dólares, etc. De los 86 millones de dólares, solo recibimos 63 en ese periodo. En consecuencia, la diferencia a favor del gobierno provincial es de 23 millones de dólares. Esos 23 millones de dólares, alega el ministerio, con información de sus técnicos, que no se pueden pagar porque no hay una base jurídica. Y nuestro criterio, el criterio jurídico de la prefectura, es que la base jurídica estaba vigente en ese momento, que era la ley del 15%. Lo que se ha planteado por parte del CONCOPE, que ha intervenido en el tema, es más bien una mala solución. El CONCOPE ha aceptado, somos parte del CONCOPE por si acaso. El CONCOPE ha aceptado un acuerdo de más o menos 48 millones de dólares, que es muy inferior a lo que le tocaba recibir a los gobiernos seccionales por concepto de estos atrasos. Y de esos 48 millones, lo que más nos preocupa a Minerva es que ni siquiera allí el CONCOPE va a respetar lo que a Guayas le correspondería. De esos 48.7 millones que ha aceptado el CONCOPE como una especie de acuerdo, tampoco se va a respetar el 22% que corresponde a nuestra provincia, que serían 10.800.000 dólares, sino 4 millones y un poco más. Es decir, es un absurdo ese arreglo al que ha llegado el CONCOPE, ese acuerdo. Están próximos a firmarlo porque tengo el comunicado, la invitación del Ministerio de Economía, en el sentido que en las próximas horas se firmaría ese acuerdo, y yo le he dirigido hoy una cordial comunicación al presidente del CONCOPE, a don Montgomery Sánchez, pidiéndole que reflexionen y que rectifiquen, porque ese acuerdo es absolutamente lesivo para mi provincia. No obstante, reconocemos que hay caminos abiertos de diálogo, hay canales abiertos de diálogo, estamos conversando, estamos avanzando. Según la ley, hasta mañana tenemos plazo todos los GATS para presentar el presupuesto. De lo contrario, por el Ministerio de la Ley entran en vigencia. Se termina el año fiscal. Así es, efectivamente. Ya la Comisión de Presupuesto del Consejo ya aprobó ese presupuesto, que hoy se discute en primer debate a las 3 de la tarde, y mañana a las 9 de la mañana es el segundo debate, que ya sería para ratificar el presupuesto. Es un presupuesto que va a sumar alrededor de 190 millones de dólares, pero es una cifra un poco artificial, ¿no? Porque se alimenta o se ha engordado más que sobre todo con endeudamiento, con empréstitos, con gestión, pero no porque eso es lo que no porque eso sea lo que ha recibido como devolución de parte del Estado el gobierno provincial. Esos son más o menos 110 millones de dólares nada más. Lo más grave de la pasada administración para nosotros fue el haber asumido esa obra que es extraordinaria, que está hermosa, que ayer la recorrí, que la entregamos el 30 de diciembre, esa autopista Progreso Playas, haber absorbido con fondos propios el pago, porque esa obra debió
haberse financiado de otra manera, debió haberse financiado con un empréstito, Corporación Andina de Fomento, Banco del Estado, de alguna manera para tener un respiro. Esto nos obliga prácticamente a pagar en año y medio 32 o 33 millones de dólares, que es lo que ha costado esa obra. ¿Es la obra más cara? Es la obra más costosa, insisto, importantísima. Yo estoy orgulloso de entregar esa obra. Es una obra no para playa solamente, es una obra para la provincia, pero esto nos ha creado también grandes presiones económicas. El tema no solamente pasa por la ley, sino por los que administran la ley. Yo he dado un par de veces ejemplos de casos que son realmente muy sensibles, ¿no? Con aquello de la prisión preventiva, y me he preguntado por qué en Pichincha solamente caducaron 110 casos, en Azuay caducaron 2 casos o 3 casos, y en Guayas caducaron casi 4.000 casos. Entonces quiere decir que en nuestra provincia hay algún problema también que pasa por quienes están administrando justicia. Lo primero, para que un plan de seguridad funcione, es la unidad de las autoridades. Mientras sigamos así, podemos seguir haciendo esfuerzos extraordinarios, pero serán siempre esfuerzos aislados. Vea usted lo que está pasando ahora, por ejemplo. Eso solamente lo tomo como un ejemplo, ¿no? Y ahora la Policía Metropolitana versus la Policía Nacional versus los vendedores ambulantes. En el Consejo de Seguridad no está el municipio de Guayaquil, sí está la prefectura, sí están las Fuerzas Armadas, pero siempre falta un actor. En todos los escenarios siempre falta un actor. Las cosas han llegado a niveles muy preocupantes en el tema de la inseguridad, sobre todo en el tema de la inseguridad, que es un tópico pues, que debe unirnos a todos, ¿no? Más allá de banderías políticas y más allá de que me deba o no me deba plata el gobierno, o que me simpatice o no me simpatice tal o cual funcionario, ¿no? Esto es un asunto ya de solidaridad, porque recuerda usted que hace pocos días estuvo acá el alcalde de Medellín y quedó claro que funcionó el trabajo contra la delincuencia porque se unieron todas las autoridades. Cuando no hay reunión de todas las autoridades, es como una mesa a la que le falta una pata. Claro. Eso así de sencillo. Una de las cosas que hemos detectado como muy sensibles, aparte de la inseguridad en Guayas, es el tema de la baja escolaridad. La baja escolaridad significa, pues, posiblemente mañana pasado, niños, adolescentes que no encuentren otro mejor recurso que prestar sus oídos a quienes los están incorporando. Son muchos los adolescentes hoy incorporados a las bandas delincuenciales, porque por la baja escolaridad, porque resulta que hay sitios recintos donde la población crece y resulta que hay una escuela con una sola aula. Entonces a 100 o 300. Exacto, lo que pasó hace 2 semanas, inauguré en Playones con el alcalde de Santa Lucía 2 aulas nuevas para una escuela que tenía 48 alumnos y había 50 que se habían retirado porque no tenían dónde sentarse. Eso pasa, por eso es que, por ejemplo, para decirle rápidamente, estamos inaugurando en recintos de hoy a los próximos 20 días, de Colimes, de Lomas de Sargentillo, de Salitre, del Triunfo, de Pedro Carbo y Isidro Ayora, algunas aulas y remodelando escuelitas muy pobres que han tenido que ampliarse porque ha crecido la población estudiantil, ha crecido la demanda, pero no ha crecido la infraestructura. Lo cual es válido. Y la prefectura llega donde, discúlpeme que se lo diga así, pero no llega donde no llega a veces el gobierno, donde no llega el Mirubi, donde no llega el DINCE, donde no llegan. Allí sí llega la prefectura, porque somos la autoridad más cercana a los sectores rurales. La solución es que el consorcio y la mancomunidad se pongan de acuerdo y le cambien de nombre, que le pongan cualquier otro nombre, pero que sigan trabajando con la Comisión de Tránsito. A mí me parece absurdo que haya en un determinado momento un control de tránsito para Guayaquil, otro para una mancomunidad, otro para 4 o 5 cantones de un consorcio. Se va a convertir en un control caótico. ¿Y qué pasa con las carreteras de la provincia? ¿Quién las controla? ¿Quién controla las vías que son las que mantienen la prefectura? En ese caso yo vuelvo a decir, ya lo he dicho, no lo estoy inventando hoy día, nosotros como prefectura sí necesitamos a la Comisión de Tránsito para el control de las vías que son más o menos 5.000 kilómetros entre caminos vecinales y caminos de primero, segundo y tercer orden.